Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal de YouTube. Que bueno, pues es una bendición realmente. ¿Por qué? Porque podemos difundir la palabra de Dios a muchos lugares del mundo, no nada más en nuestro México, sino en todas partes. Así que si usted, bueno, pues le gusta la palabra de Dios, comparta este canal, dele por ahí un like, un me gusta. Y bueno, pues es una manera también de contribuir a que el evangelio se siga extendiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar en esta ocasión y en este día con una clase más de la serie El campo de batalla de la mente. Aquí, para usted que a lo mejor es la primera vez que nos va a estar viendo en esta clase, le recomiendo que vaya usted al canal y busque la serie El campo de batalla de la mente, porque ya hay 3 lecciones arriba en el canal. Esta es la número 4 y se denomina la mente de Cristo. El campo de batalla de la mente, lección número 4, la mente de Cristo. Y bueno, pues dirá usted, ¿cómo que la mente de Cristo? ¿A poco nosotros como humanos podemos tener la mente de Cristo? Bueno, seguramente que sí anhelamos todos, ¿verdad? Pensar como Dios, como Jesús. Lo hace y aunque humanamente pareciera que resulta algo imposible, bueno, la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y un espíritu y un corazón nuevo. Pero para esto, por supuesto, es como todo, ¿verdad? Es un proceso. Vamos a la primera carta de Corintios, pero antes vamos a darle gracias a Dios y a poner esta clase en las manos del Señor y que el Espíritu Santo nos redarguya, nos instruya y nos convenza de todo lo que tenga que convencernos a través de la palabra de Dios. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Y bueno, la primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 dice de la siguiente manera: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y bueno, yo me voy a ir, esta es una versión, nueva versión internacional. Yo me voy a ir a lo que es la versión de Reina Valera para leerle y darle una explicación así de una manera rápida. Nos vamos hasta la primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si usted lee aquí con mucho cuidado, todo este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, aquí habla de que Dios nos reveló su palabra y todo lo que Él nos dice a través de la Biblia, Él nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, usted y yo podemos entender, entender la palabra de Dios de alguna manera, porque hemos sido renovados, porque, o mejor dicho, estamos siendo renovados en nuestra alma cuando usted y yo recibimos, perdón, a Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, que confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, y decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a caminar en pos de Jesús, el espíritu nuestro, el que habitaba antes, empieza una transformación inmediata. Nace de nuevo nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que iniciar con un proceso de regeneración, de renovación. ¿Cuál es el alma? Los seres humanos somos tripartitas, siempre lo voy a decir para que no se nos olvide. Somos cuerpo, alma y espíritu. El alma es la mente, la voluntad, las emociones, las pasiones que tenemos y es representada por el corazón, ¿verdad? Y no precisamente por el órgano que le dan infartos, no, 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 sino por el corazón, los pensamientos, las emociones, la mente. Entonces, cuando usted y yo ya tenemos a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, empieza un proceso dentro de nosotros y si anhelamos cada vez más ese cambio, eso que necesitamos que el Espíritu Santo haga en nuestra alma, que nos siga
sacando toda aquella oscuridad que usted y yo hemos traído del pecado, el Señor nos va dando una renovación, una regeneración y podemos nosotros ir pensando como Jesús piensa, o sea, vamos teniendo la mente de Cristo. Por eso es bien importante que usted y yo entendamos que si no tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador, usted y yo no tenemos nada. El Señor quiere que usted y yo tengamos un espíritu y corazones nuevos. El profeta Ezequiel, que también era sacerdote en el Antiguo Testamento, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, le voy a leer a usted esta versión. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Y bueno, como cristianos, usted y yo tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Como lo estoy comentando, la cual es en realidad la naturaleza de Dios. O sea, tenemos que irnos pareciendo más y más a Dios. Bueno, nosotros experimentamos un nuevo nacimiento espiritual. El espíritu nace de nuevo, pero nuestra alma, ojo, tiene que ir en un proceso de renovación, de regeneración continua. Por esta escritura nosotros podemos ver que Dios sabía, ¿verdad?, que habíamos de cumplir sus ordenanzas y andar en sus estatutos. Él tendría que darnos su Espíritu Santo. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, salimos del pecado y el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Y empieza a hacer un trabajo de limpieza, de restauración, y nos va dando la sabiduría y nosotros vamos anhelando cada vez más y más conocer de Dios, lo que Dios dejó en su palabra, lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, lo que Dios ha pensado para usted y para mí desde antes de la fundación del mundo, cumplir ese propósito en usted y en mí. Entonces, aquí lo dijo muy claro el profeta y sacerdote Ezequiel, que él pondría el Espíritu. Dios vendría su Santo Espíritu en nosotros. Pero primero hay que dejar el pecado, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra y empezamos a caminar en un continuo aprendizaje, en una continua comunión con Dios, para que Él empiece a transformarnos a imagen y semejanza de su Hijo y sobre todo tener la mente de Cristo. Aquí vemos en Romanos capítulo 8, verso 6, habla de la mente carnal, de la mente espiritual, y nos dice que el resultado de seguir la mente de la carne, o sea, de nuestra carne, es la muerte, y que el resultado de seguir la mente del espíritu es la vida. Si usted y yo nos dejamos guiar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, nos estamos dejando guiar por la carne, por lo que sentimos, por lo que queremos y no por el espíritu, ¿verdad? Haríamos nosotros tremendos progresos, progresaríamos mucho simplemente si aprendiéramos en el Espíritu Santo a discernir lo que es la vida y lo que es la muerte. Si tus pensamientos, escucha muy bien mi amigo, mi amiga que ves, porque también hay hombres que ven esta clase, si tus pensamientos están trayendo muerte a tu corazón, tu alma y tu espíritu, significa que tú le estás dando lugar a la mentalidad de la carne. Meditar también en las ofensas, en las injusticias recibidas por otras personas, nos darán frutos de odio, de resentimiento, de enojo, de amargura. Entonces, tenemos que ser bien avispados en esto. Si a tu mente llegan sentimientos de muerte, es porque tú estás pensando no en el espíritu, sino en tu carne, en el pecado, ¿verdad?
Nosotros no podemos darle lugar a este tipo de pensamientos. Nosotros tenemos también que perdonar, tenemos que meditar en Jesús para quitar todos aquellos pensamientos que nos inviten a estar arrastrando resentimientos, frustraciones, amarguras y que estemos recordando el daño que nos hicieron otras personas. Entonces, tenemos que meditar en Dios y en su santa palabra, en su perfecto amor y su misericordia que nos viene a llenar de vida. Dijo Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, dijo que Él vino a dar vida y vida en abundancia. El enemigo, el ladrón que es Satanás, ha venido a traer al mundo y a nosotros principalmente nos ha venido a traer destrucción, nos ha robado tantas cosas y nos quiere traer a toda costa, nos quiere traer muerte. Pero afortunadamente, gracias a Jesús, que venció la muerte, que resucitó y está a la diestra del Padre, es que usted y yo podemos vivir a plenitud en vida. Como creyentes nosotros tenemos que ser muy diligentes. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos y elegir continuamente la mentalidad del Espíritu Santo que nos trae la vida. Acuérdese, Jesús es vida, el enemigo es muerte, ¿verdad? Vamos a ver 3 consejos prácticos para fluir en la mente de Cristo. Primer punto, hay que pensar positivamente. Y esto de pensar positivamente no como lo dicen en la nueva era, piensa y medita en esto, que tú eres esto y que tú eres casi, casi Dios. No, no, no. El pensar positivamente como hijos de Dios, bueno, es pensar a la manera de Cristo, ¿verdad? Y pensar, bueno, ¿cuáles serían los pensamientos de Cristo en esta situación, por ejemplo? Seguramente, pues, son pensamientos positivos que traerán vida. Jesús mantuvo una vida positiva y a él le tocó vivir en un tiempo muy difícil. Le tocó vivir en medio de la adversidad. Él recibió calumnias, rechazos, abandono, burlas y maltrato. Él recibió muchas cosas. Vamos a pensar un poquito el tiempo que le tocó vivir a Jesús. Era un tiempo de mucha opresión, de mucha crueldad de los romanos hacia los israelitas, hacia los judíos. Estaban dominados por el imperio romano. No vivían en una libertad, vivían ellos bajo el yugo, bajo esa opresión. Además, si esto le agregamos que Jesús siempre fue rechazado porque lo tildaban de loco, de blasfemo, decían que él hacía milagros por el diablo, etcétera. Él vino a vivir a este mundo todo lo que a lo mejor usted y yo hemos padecido. Jesús fue rechazado por gente incluso que lo conocía, su propia familia que no creía en él, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesucristo fue víctima de incredulidad, fue rechazado, se burlaban continuamente de él porque decían, mira, ¿a poco cómo se atreve a decir, ¿verdad? Que él es el Cristo si no a decirlo abiertamente, pues a suponerlo. Entonces, él vivió muchas cosas, fue muy maltratado en muchos lugares antes de que él tuviera que cumplir por lo que vino a morir a este mundo, por lo que vino a nacer a este mundo, a morir por nosotros, uno de los puntos por los cuales él fue a la cruz. Pues él todavía estaba en un tiempo donde todavía no le tocaba eso, sin embargo, él ya era amenazado en algunos lugares a donde él se desplazaba. No aceptaban que les hiciera milagros y si lo veían hacer milagros como en Gadarena, lo corrían. O sea, él sufrió muchas cosas. Sin embargo, ¿cómo reaccionaba nuestro Señor Jesucristo? Siempre estuvo dispuesto a reaccionar de una manera positiva, con palabras de acción, de amor y de esperanzas. O sea, él nunca, nunca actuó de acuerdo a cómo lo trataban o a cómo se veía él maltratado, etcétera. No.
Él siempre lo hizo, Él siempre actuó con respeto, con pensamientos llenos y acciones llenas de amor, repito, y de esperanza. Todos, todos hemos batallado en algún momento, ¿verdad? Desalentados, deprimidos. Ahora se ha convertido en el mal del siglo, la depresión, ¿verdad? Que no es otra cosa más que el estarnos conmiserando nosotros. La fuente de estos sentimientos, ¿de dónde cree usted que vienen? Vienen directamente de nuestros pensamientos. Pero por supuesto que son negativos, ¿verdad? Estos pensamientos, que el enemigo siempre está queriendo a toda costa sembrar en nuestra mente, porque en nuestra mente es el campo de acción donde Satanás trabaja. Es como su zona de cultivo, como su incubadora. Le encanta la mente. Claro que todos en este mundo vamos a enfrentar situaciones adversas, ¿verdad? Pero aún en medio de todas las dificultades, nosotros podemos encontrar en Dios refugio y esperanza. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El Salmo 3.3 dice que Dios es nuestra gloria y que Él levanta nuestra cabeza. Y por supuesto que Él quiere no nada más levantar nuestra cabeza, Él quiere levantar nuestra vida entera para que podamos echar mano de todas sus promesas, promesas que tiene para usted y para mí. Y bueno, pues de esta manera podemos experimentar su gracia en todo tiempo, por medio incluso de las mismas pruebas. O sea, en todo momento nosotros tenemos que estar clamando a Dios, y nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, tenemos que enseñarnos a depender y a confiar en Dios. David, quien después fue rey, pero también fue cantor, fue escritor de varios salmos, entre estos el 143. Una oración que David hizo en medio de una situación muy difícil que estaba él viviendo, una depresión muy fuerte. Esto más que una oración era un clamor. Y dice de la siguiente manera, yo voy a leerle, son 12 versículos de este precioso salmo, yo le voy a leer dentro de la versión internacional, nueva versión internacional, usted es lo mismo lo que dice en la versión Reina Valera de la Biblia. El enemigo me ha perseguido, me ha tirado al suelo y me obligaba a vivir en la oscuridad, como los que están en la tumba. Estoy perdiendo toda esperanza. Quedé paralizado de miedo. Recuerdo los días de antaño, medito en todas tus grandes obras y pienso en lo que has hecho. A ti levanto mis manos de oración. Tengo sed de ti como la tierra reseca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, y respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Rescátame de mis enemigos, Señor. Corro a ti para que me escondas. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes, para gloria de tu nombre. Oh Señor, preserva mi vida por tu fidelidad. Sácame de esta angustia. En tu amor inagotable, silencia a todos mis enemigos y destruye a todos mis adversarios, porque soy tu siervo. Aquí estamos viendo este clamor, estamos leyendo este clamor de David. ¿De qué manera reaccionó el rey David ante esta gran aflicción? Vamos a hacer, vamos a hacer un análisis breve de lo que él reconoció en este clamor. Inciso número A. Identificó al verdadero enemigo, que es el diablo. Él no se fue porque Saúl lo anduviera persiguiendo o porque su hijo se le levantó, se le sublevó a Absalón. O sea, le estoy mencionando algunas de las cosas que vivió el rey David, sino que él identificó atrás de estas personas al verdadero enemigo, que es el diablo. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque si usted está pensando o creyendo, como quiera llamarle, que los problemas que actualmente está teniendo, que esa gran aflicción que usted está viviendo
ya sea con sus hijos, ya sea con su esposo, ya sea en su trabajo. Usted a lo mejor puede estar viendo a su jefe, a su esposo, a su hijo, a su hija, y no. Detrás de ellos está algo que los está moviendo, que los está motivando, que es el diablo, el adversario. Inciso B, reconoció que esa depresión le estaba robando la vida. Entendió que, bueno, pues el estar deprimido ya no era vida, ya no tenía calidad de vida y poco a poco pues él estaba muriendo prácticamente. Por eso siempre se dice, ¿verdad? La depresión no es otra cosa más que un espíritu de muerte, que empieza con la conmiseración. Ay, pobre de mí, nadie me quiere y que esto, así es como empieza la depresión. Déjate de estarte conmiserando. Eso no es correcto, porque todos en su momento pasamos o atravesamos circunstancias difíciles porque en parte muchas veces fueron provocadas por nuestros actos. Así que enseñémonos a ser responsables de todo esto. Inciso número C o inciso C, no es número, ¿verdad? Inciso C. Recordó la fidelidad de Dios en su vida en tiempos pasados. Cuando estamos viviendo pruebas verdaderamente difíciles, debemos de recordar todo lo que Dios ha hecho en otros tiempos. Decir, bueno, si en aquel tiempo Él me sacó de esta condición, de esa condición, esta ocasión no va a ser la excepción. Entonces tenemos que meditar en todas esas maravillas que Dios ha hecho en tiempos pasados. No que nos quedemos en el tiempo pasado, sino nada más que meditemos y digamos, bueno, pues si ya lo hizo una vez, lo podrá volver a hacer otra vez. El pueblo de Israel muchas veces olvidó todo lo que Dios había hecho a través de esta travesía en el desierto. Y por eso se rebelaban contra Moisés cuando les faltaba el agua, la carne, etcétera, porque se les olvidaba momentáneamente todo lo que Dios había hecho desde que los sacó de Egipto. Desde el momento y hora que los libró de Faraón, que los sacó de Egipto, ya era una proeza enorme. Y a través de toda esa liberación, de cómo mandó las plagas para desplazar, para avergonzar, para humillar y para destruir la imagen de dioses falsos en cada plaga. Desde allí ya empezó a mostrar Dios y seguirá mostrando siempre porque Él es todopoderoso, siempre estará mostrando todo su poder. Entonces nosotros no tenemos ninguna duda, no tenemos ni por qué poner en tela de juicio el poder de Dios y hay que recordar que Dios es bueno, es fiel y si Él puede hacerlo, si Él lo hizo en otros tiempos, lo puede hacer ahora, en este tiempo. Inciso D, alabó David al Señor en medio del problema. Él dijo, bueno, pues estaré pasando lo que estoy pasando, pero sin embargo, mi corazón está alabando a Dios. Aun y cuando no tenga yo motivos para estar cantando o contento, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque sé que es una manera de demostrarle a Dios que estoy confiando en su ayuda, en su gracia, en su amor y en su misericordia. En el inciso E hizo lo correcto y en el F, ¿qué fue? En el E pidió ayuda a Dios, lo correcto. Y nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de los seres humanos, a pedir ayuda primeramente al familiar, al amigo, al humano, pues, antes que a Dios. Y cuando se nos presenta una situación, decirle, Señor, ¿qué debo hacer en esta circunstancia? O sea, pedir la ayuda a quien debe de ser, que es a Dios. Y en el inciso F, pues pedir también la dirección, no nada más la ayuda, sino también la dirección a ese Dios que nunca se equivoca y que sabe el pasado, el presente y el futuro y que Él está pendiente de nuestras necesidades y que Él sabe cómo nos va a sacar de esas situaciones que para nosotros en el momento que las estamos viviendo no tienen salida, pero para Dios sí. Para Dios sí. Y siempre que yo pienso en esto, se me viene a la memoria cuando estábamos usted y yo pequeños, ya que veíamos esas caricaturas donde los personajes andaban muy apurados corriendo y de repente pintaban una puerta y por ahí salían, ¿verdad? ¿Se recuerda usted ese tipo de caricaturas? Yo en mis tiempos me acuerdo que
el Tom y Jerry, por ejemplo, pintaban una puertita y hasta le daban vuelta, hasta con perillita, y le daban vuelta y entraban y se salvaban de alguna persecución. Y así es Dios. Dios puede abrir puertas donde usted y yo ni nos imaginamos que hay puertas. Claro que esto nos cuesta mucho trabajo porque somos todavía seres carnales, porque vivimos en esta carne. Y la mayoría de las personas están acostumbradas a creer en lo que ven. Y bueno, pues hasta cierto punto dices tú, bueno, pues es lo correcto, ¿verdad? No puedo creer en lo que no veo. Pero aquí es donde entra la fe. Todos nacemos con una medida de fe y la fe es un músculo que tenemos que desarrollar. Y la fe dice en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. O sea, en el reino de Dios las cosas no son como en el mundo, ¿verdad? Como lo dijo aquel discípulo, eh, pues ver para creer. Y la gente dice, no, no, pues yo como Santo Tomás, hasta le dicen Santo Tomás, ¿no? Ver para creer, no. En el reino de Dios es creer para ver. Y si usted lee el Evangelio a Tomás, no le fue bien visto por Jesucristo que haya pedido ver, que haya pedido incluso hasta meterle los dedos a Jesús en las llagas, en los orificios que le dejaron los clavos cuando fue crucificado. O sea, claro que no estuvo bien que él haya dudado de que Jesús resucitó. Entonces, usted y yo no nos podemos poner en ese punto de incredulidad, porque eso no agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos al inciso G. Oró por liberación. Cuando usted y yo ya no sentimos lo duro, sino lo tupido, nosotros tenemos que decirle, Señor, rompe las cadenas, libértame de esta situación porque ya no puedo más. De verdad, estamos tan acostumbrados a vivir en la oscuridad que creemos que cualquier situación o problema que se nos presente en la vida, creemos que es normal, lo vemos como algo normal y no. Déjeme explicarle que no, tenemos que estar siempre pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele qué significa esa situación que estoy viviendo, ¿verdad? Muchas veces con nuestros propios hijos, a veces se convierten en una calamidad para nosotros, en estarnos insistiendo en cosas y cosas y dices, esto no es normal. ¿De dónde proviene este ataque? Entonces, tenemos nosotros que estar clamando al Espíritu Santo como lo hizo David, pidiendo dirección y ayuda a Dios y orar por liberación, porque no vamos a satanizar todo, pero acuérdese lo que dice Efesios 6, versículo 10 en adelante, que tenemos una lucha continua, pero no contra las personas, o sea, no contra carne y sangre. Tenemos luchas continuas contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad que andan en las regiones celestes, o sea, contra espíritus inmundos, contra demonios que están siempre tratando de destruirnos, de robarnos, de matarnos, siempre. ¿Por qué? Porque son emisarios del diablo, porque nos odian tanto, porque Jesús nos ama, porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Y esta es una guerra sin treguas. Así que orar por liberación. Del diablo y sus secuaces nos libera Dios. Acuérdese, nunca lo olvide, porque cuando nosotros ya como creyentes sobrepasamos los mandamientos, el lineamiento que Dios estableció, pecando voluntariamente y sin arrepentirnos, entonces Dios se convierte en la mano ejecutora para sus propios hijos. Y la mano de Dios es muy fuerte, muy pesada, no se la recomiendo. Del enemigo nos liberta Él, pero si en la voz de ya. De Él, nadie, nadie. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso que Dios nos dé siempre la sabiduría, no quiere decir que usted y yo estemos siempre con el terror de no pecar. No, si caímos en el pecado porque somos gente de una raza caída todavía, inmediatamente el arrepentimiento, Señor, perdóname, sin justificarte.
sin justificarte. No digas, es que mira, mi comadre o fulanito, o es que yo tenía, no te justifiques. Señor, ¿pequé? Perdóname. Perdóname, Señor, busco tu perdón porque no quiero que desates tu ira conmigo, ¿verdad? Porque yo ya te conozco y yo ya sé perfectamente lo que a ti no te gusta porque lo dejaste aquí en tu palabra escrita. Entonces es cuando con toda la seguridad podemos tú y yo orar porque seamos libertados de esa opresión satánica, de esos ataques que el enemigo nos lanza. Y por último, en el inciso H dice, busca la sabiduría de Dios. Es bien importante. La mayoría de las veces nos vamos como potros desbocados. Queremos resolver las cosas a nuestra manera, sin pensarlo, sin meditarlo bien. Así somos humanos y estamos con una lucha continua. Yo creo que ahorita ya como creyentes tenemos que ser muy sabios y pedirle a Dios precisamente que nos dé su sabiduría. Señor, en esta situación, ¿cómo debo de actuar? ¿Qué debo de hacer, Padre? Ilumíname. El Señor es tan bueno que te va dando esa luz para que tú y yo podamos salir de muchas veces de problemas en los cuales tú y yo nos hemos metido o es un arrastre de las consecuencias de pecados pasados y que Dios hoy los trae al presente para podernos librar y cada día renovarnos en su nombre y para Él, porque un día estaremos con el Señor Jesucristo por toda la eternidad. Dice la Biblia que Él tiene moradas para nosotros, para sus hijos, y qué bello será el día que estemos ante la presencia de ese Dios maravilloso que sin verlo lo podemos sentir en el aire que respiramos, en la vida que estamos usted y yo, en medio de las cosas buenas, pero también en medio de las adversidades, porque Él ha dicho en su palabra que éstas no nos anegarán, que así pasemos por circunstancias o por ríos muy caudalosos, estos no nos van a ahogar, porque el Señor está con nosotros. Y debemos y tenemos que creerlo y hacerlo un patrón de vida para nuestras vidas. A lo mejor David estaba indicando en cierta forma en este salmo que acabamos de leer que él había dejado de hacer la voluntad de Dios. Porque nos suele pasar, es lo que le estoy diciendo, suele pasarnos. A veces la vida nos va metiendo en ese remolino de afanes, de contratiempos. En el mundo nos vamos metiendo tanto en el mundo que se nos olvida hacer la voluntad de Dios. Y David aquí al parecer estaba enfrentando las consecuencias. Reconoce que solo regresando a Dios él puede estar seguro. Y a lo mejor a usted y a mí nos ha pasado eso, ¿verdad? Que vemos que se nos han venido todo de malas. Y mucha gente dice, ay, dice, pues hasta estoy salada. Luego traen palabras y pensamientos de ocultismo, de oscuridad. Nada de eso, ni tiene mala suerte, ni está salado, ni está salada. Simplemente ha dejado usted de hacer la voluntad perfecta de Dios y está enfrentando consecuencias. Entonces, aquí lo vemos en este salmo. David era un hombre como usted y como yo, semejante a nosotros, con pecados y errores y horrores. Sin embargo, él tenía algo muy grande que reconocía delante de Dios, sus pecados. Su frase que él plasma en estos salmos, que no son otra cosa para él más que cánticos, dice, tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Cuando usted y yo estamos pasando las pruebas, que estamos, ya no sentimos lo duro sino lo tupido, nos sentimos como que andamos en un pantano, que en cualquier momento nos vamos a hundir. Y él aquí se está refiriendo, bueno, pues a sus emociones que estaban inestables, a su angustia, ¿verdad? Él clama a Dios para estar nuevamente sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Claro, en el tiempo de David todavía no nacía el Redentor del mundo, todavía no, pero ya estaba presente, ¿verdad? Que vendría un Mesías. Y ahorita le voy a dar lectura a una de las porciones de la palabra que me conmueve
tanto, que me gusta mucho, bueno, todo lo de la Biblia, pero ahorita le voy a decir en relación a esto, que la roca nuestra inconmovible es Jesucristo, el Rey de Gloria. Podemos identificar nosotros momentos en nuestra vida donde hemos sentido a lo mejor una angustia peor a lo mejor o igual que la de David, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que aprender a identificar a nuestro verdadero enemigo. Fíjese muy bien lo que le voy a comentar. No todo lo podemos estar demonizando, no. Por eso el Espíritu Santo es el que nos da ese equilibrio, esa cordura. El enemigo nos va a estar indicando realmente qué es lo que está ocurriendo en esa situación. ¿Por qué nos está pasando eso? ¿Verdad? Dios es fiel y Él a través de su Espíritu Santo nos lo va a hacer saber. Por eso es importante que usted y yo, sin temor a equivocarnos, alabemos su nombre y pidámosle ayuda, dirección y sabiduría de su Espíritu Santo. Jesucristo lo dijo, es necesario que yo me vaya, pero vendrá uno, el Consolador, que estará con ustedes, su ayudador, nuestro paracletos, paracletos en griego como un abogado que está al lado tuyo, ¿verdad? Defendiéndote, protegiéndote. El Espíritu Santo viene y nos trae sabiduría, convicción de pecados, nos enseña, nos muestra qué es lo que nos estorba todavía en nuestro corazón, en nuestra alma, qué es lo que está estorbándonos, que nos trae oscuridad y que impide que podamos echar mano de las promesas de ese Dios maravilloso. Así que entendamos el verdadero amor de Dios, lo que Él quiere para nosotros. El punto o consejo número 2, concentra por favor tus pensamientos en Dios. Isaías 26:3 es un versículo muy conocido para los que leemos de la palabra. Dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en tus mandamientos, en tus pensamientos. O sea, se lo voy a leer en la Reina Valera. Ahí se lo voy a leer para que lo entendamos mejor todavía, ¿verdad? Porque a lo mejor a veces estamos familiarizados con esta traducción, que es lo mismo, ¿verdad? Pero aquí son palabras como más apropiadas para nosotros en estos días. Pero a mí me gusta, estoy muy familiarizada con la Reina Valera y dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nosotros nos acostumbramos a poner a Dios en todo y para todo, a perseverar en Él y a confiar en Él nos guardará en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y qué bonito, ¿verdad? Es estar confiando, dormir tranquilamente, estar confiando en el Señor, porque sabes que Él está peleando tu batalla. Estamos hablando de David, el salmista. Él hablaba con mucha frecuencia en sus salmos acerca de meditar en Dios, en su bondad, en sus caminos. O sea, es muy edificante para nuestras vidas el estar pensando en la bondad de Dios y en todas las maravillas que Él ha hecho con sus manos, obra de sus manos. Y déjeme leerle algo tan bonito que la misma naturaleza refleja su grandeza y con su poder sostiene todas las cosas. Le voy a leer en Hebreos 1, el escritor cómo refleja de una manera maravillosa el poder incomparable de Dios. Le voy a leer los 3 versículos. Aquí le había dicho que Hebreos 1, versículo 3. Le voy a leer desde el 1 hasta el 3. ¿Parece bien? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesús,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, cuando Él ya hizo la obra perfecta. Qué hermoso. Él efectuó a través de su muerte, de su resurrección, la purificación de nuestros pecados con su sangre. Nos purifica, nos limpia y nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el Salmo 63, versículo 5, tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti, Dios, durante la noche. Hay que estar pensando en Dios. Salmo 119, 15. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Hay que iniciar nuestro día meditando en el Creador, en Dios, en nuestro libertador Jesucristo. Vamos a enseñarnos a poner todos los días en sus santas y benditas manos nuestro día, pidiendo ayuda, pidiendo siempre que su presencia nos guíe y nos sustente, que su sabiduría nos ayude a tomar las decisiones que nos llevarán a cumplir sus propósitos y a vivir de acuerdo a su voluntad. Y la perfecta paz de Dios guardará tus pensamientos para que ningún pensamiento del enemigo ponga tropiezo en tu caminar con él. Hermoso, ¿verdad? Y por último, el consejo número 3. Para una mente como la de Cristo, llénate del amor de Dios. Primera de Juan 4, versículos 16 y 17 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven un amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. El apóstol Pablo oraba en Efesios 3 para que la gente experimentara el amor de Dios en sí mismo. ¿Qué le parece si leemos el capítulo de Hebreos 3? Aquí lo tengo y dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos quedaron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida. Esto es algo que yo le agregué. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A dónde entraban? A la tierra prometida. Como le estuve yo diciendo anteriormente, el pueblo de Israel, ¿verdad? Vivió esos momentos de milagros, cada momento de sus vidas, desde que salieron de Egipto, vieron la mano poderosa de Dios y ni aún así, ¿verdad? Ellos creían o si creían les costaba trabajo aceptarlo. No sé qué pasaría por sus mentes, pero lo que sí sé es que como nos dice la Biblia, vivían en estado de rebelión continua. Que usted y yo no seamos lo mismo, ¿verdad? Aquí, por eso yo le di lectura a esto y usted lo puede seguir leyendo en casa, Efesios 3. La gente, el apóstol Pablo oraba para que la gente experimentara el amor de Dios en ellos mismos. La Biblia dice que Él nos ama, pero ¿cuántos hijos de Dios todavía carecen de una revelación respecto al amor de Dios? Si lo supieran, vivirían de un modo distinto. Necesitamos estar sumamente conscientes del perfecto e inagotable amor de Dios por nosotros. El amor de Dios está destinado a ser una fuerza poderosa en nuestras vidas que nos lleve aún a través de las pruebas y circunstancias más difíciles que podamos vivir usted y yo, que nos lleve hasta la victoria. En Romanos 8:35 a mí me gusta y yo me voy a ir a la Reina Valera para poderla leer mejor. Y ahorita le explico ya para casi concluir por qué muchas veces nosotros no entendemos el amor de Dios o no nos llenamos de ese amor de Dios. Hemos escuchado que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, pero no lo sentimos. Y es que no estamos acostumbrados a recibir amor. ¿Por qué? Porque a lo mejor en nuestra casa no nos enseñaron ni a dar ni a recibir amor. Porque muchos padres están mutilados espiritualmente, no saben dar un abrazo, no saben hablar, decirte a tu hijo, aunque sí los quieren, te amo, un abrazo, un beso. ¿Por qué? Porque ellos fueron criados de esa misma manera, ¿verdad? Yo platicaba con las mujeres del grupo, les decía yo, es que a veces nos cuesta tanto trabajo llenarnos de amor porque no creemos en ese amor de Dios, porque hemos sido gente que no recibimos con frecuencia esas manifestaciones de amor, sino todo lo contrario. Nos hemos acostumbrado a vivir una vida de rechazo, una vida oscura, de soledad, donde pues es difícil que en un día tengamos una expresión de afecto, una expresión de amor. Y hasta en la misma psicología dicen, bueno, pues el ser humano tiene que de perdido recibir unas 9 expresiones de afecto, de amor. Alguien que te diga, mira cómo estás bonita, o te quiero mucho, o gracias por lo que estás haciendo, o déjame darte un abrazo, o que tu hijo, que tu esposo, que etcétera, lleguen y te den un beso, un abrazo. Esas ya son muestras de amor. Desgraciadamente no estamos acostumbrados como seres humanos, estamos acostumbrados a lo malo porque es lo que el mundo, este sistema nos ha enseñado a que no recibamos ese amor. Por eso no hemos podido llenarnos, ni tú ni yo, del amor de Dios, porque simplemente no estamos acostumbrados y no entendemos qué es ese sentimiento tan poderoso, más fuerte que la muerte es el amor, dice el Cantar de los Cantares, porque no estamos acostumbrados. Hay gente que ha nacido en hogares disfuncionales donde el padre y la madre nada más los tuvieron mal a la comparación como animalitos y ahí te ves
y nada de cariño, de afecto, de palabras, de estímulo, nada. Entonces, imagínate, vamos creciendo y eso se va acentuando, esos problemas de rechazo, de falta de amor que vivimos en nuestra infancia, pues se van acentuando ya con el tiempo. Llegamos al conocimiento de la palabra de Dios y nos cuesta trabajo creer en ese amor tan grande que Dios nos muestra, ese amor ágape, amor desinteresado. No lo creemos y no podemos llenarnos de él. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. El escritor a los romanos, que fue el apóstol Pablo, escribió una carta en el capítulo, escribió un capítulo en la carta a los romanos en el 8. El 8 a mí me encanta porque para muchos es conocido, ¿verdad? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Dice en el 8:35 de la siguiente manera, permítame darle lectura. Esto me encanta, ¿verdad? Dice, yo se lo voy a leer desde el 30, porque esto vale la pena. Si usted lo lee todo el capítulo 8 de Romanos, mejor, pero no hay tiempo. Dice, ya los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Dice, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Uf, lo leí porque no podía quedarme con esas ganas, ¿verdad? Entonces, yo le digo una cosa, nada, nada nos va a separar del amor de Dios, ¿verdad? Todo. Yo le había dicho que en Romanos 8:38 es 8:28, donde dice que a todos los que a Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Le pido mil disculpas, es 8:28, lo que yo acabo de leer es del 8, por eso le dije, lea todo el capítulo 8, del 8, del 30 al 30, ¿y cuál otro le leí? Al 39. Yo lo estuve leyendo y en el 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo le había dicho que era el 38. Ok, ya corregí eso, ¿eh? Pero qué hermoso todo lo que nos dice, que nada nos podrá separar de nuestro amado, bendito y santo Redentor, Jesús, el Rey de Gloria. Vamos a llenarnos de ese amor, usted y yo, en el medio de este mundo lleno de guerras, llenas de miseria, de dolor, de angustia, de depresión, de muerte. Vamos a llenarnos de la gloria de Dios, aunque a veces lo natural vemos tanta dificultad, pero mayor es el que está con nosotros. Haga lo que Abraham, él volteó al cielo y vio las promesas en esas estrellas. No vea para abajo donde las circunstancias son tremendas. Vea al cielo donde está el Padre. Allí va usted a ver en medio
de todas esas aflicciones. En este mundo, le repito, vamos a enfrentar pruebas porque Jesús lo dijo. Como consecuencia del pecado, ¿verdad? Nuestro pecado estropeó el perfecto plan de Dios de vivir en armonía y en su amor. Pero su amor es tan grande que aún con todo no nos abandonó a vivir bajo nuestras propias consecuencias. Él nos ha dado una vida nueva cuando hemos recibido al Padre Papito precioso, a Jesús, y esperanza en Cristo Jesús. Y ahora podemos vivir en victoria aún en medio de la adversidad. Su amor por nosotros es eterno, es eterno. Y en Él siempre estaremos seguros porque nada, como lo leímos en Romanos 8, nada nos puede separar del amor de Dios. Piensa como Cristo. Concentra tus pensamientos en Dios y llénate por completo de su amor para que como David podamos decir, Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, Jesús, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y le dije, ¿verdad? Le prometí que le iba a leer una de las, ya, para terminar, ya me fui ya un poquito, pero bueno, vale la pena. Aquí le voy a leer esto. Ay, me encanta, por favor, disfrútelo junto conmigo. Dice, el pueblo que andaba, no, dice, más no, Isaías 9, me emociono, perdóneme. Isaías 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, o sea, el poder sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, Jesús. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién creen ustedes que estaba refiriéndose Isaías? Nada más y nada menos que del Rey de Gloria, de Jesús, el Hijo amado del Padre, nuestro único y suficiente Salvador. Y yo le pido en esta hora, Padre, que esté contigo en medio de tus circunstancias, en medio de esas necesidades de todos y cada uno de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que sigas buscando del Señor, sigas meditando en Él, sigas teniendo una comunión con Él. Y si no lo conoces, es tiempo de que le digas, abras tu corazón y le digas, Señor Jesucristo, te abro mi corazón porque te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento con todo mi corazón de haberte ofendido con todos estos pecados. Pido que desde este momento tu sangre preciosa me limpie y que me haga una nueva criatura. Gracias, Señor Jesucristo, por esta bendita palabra que nos has dado, por estas promesas que están en tu palabra, Señor. Gracias y bendigo a cada persona que está viendo esta clase y que va a compartir esta clase con otros. Dios les bendiga.